23 de octubre estamos a tiempo, ¿verdad?, de saber de qué se trata, y ya con los elementos en la mano, cada quien será responsable de tomar su propia decisión, porque nosotros no prohibimos nada, no manipulamos. Jesús tampoco lo hizo. Él a sus discípulos, cuando algunos le abandonaron, les dijo: ¿quieren ustedes también irse? El Señor nunca obligó a nadie a seguirle. Nuestra responsabilidad es predicar la verdad de la palabra de Dios, no ser cobardes en cuanto a omitir algunas verdades por miedo a qué va a decir la gente y qué tal que no les gusta, pero ya lo que cada quien haga con el mensaje. Forma de decirles: ahí te va la papa caliente y a ver qué haces con ella, ¿verdad? Si después de tener esta información tú quieres seguir vistiéndote de calabaza, y vuelta con el de al lado y dile: ni he empezado Halloween, ya vienes disfrazado, ¿no? Y todas estas cosas, pues ya será tu problema. Halloween y Día de Muertos son dos fiestas evidentemente diferentes, pero que con el tiempo de forma intencional se mezclaron. Hay mucha gente, algún día que hicimos una cápsula en el centro de Toluca, que muchos de ustedes llegaron a ver en cuestión de 5 minutos, te recomiendo mucho para compartir todo este mensaje. Si alguien no se anima a escuchar una hora de enseñanza, ahí en 5 o 6 minutos viene pues un extracto de lo más importante. Y hacíamos un Vox Populi y preguntábamos a la gente: ¿qué es para ti Halloween? ¿Qué es Día de Muertos? ¿Qué opinas de ella? ¿Está bien o está mal? Y nos sorprendió mucho que mucha gente decía: Día de Muertos está bien, porque esa sí es una fiesta bíblica, pero Halloween no. Ese lo inventaron los gringos, decían. No estoy diciendo lo que es, pues no, nada que ver. Ni Día de Muertos es bíblico, ni Halloween lo inventaron los gringos. Pero es lo que la gente pensaba, ¿no? El Día de Muertos es una fiesta religiosa, es bíblica, esa sí está bien, una tradición mexicana, y ahí sí tenemos que participar, mientras que Halloween no. Y Halloween, pues muchos simplemente lo ven como relajo para sacar a sus hijos a pedir dulces, y como los papás son remacanas y no les quieren comprar, dicen que se surta para todo el año, ¿verdad? Y me ahorro las idas al Oxxo. Dile al de al lado: ahí Dios te está hablando, ahora sí. Ponle manos en el hombro y dile: espíritu de macanés, suéltalo. Y mucha gente piensa que son dos fiestas pues inocentes, ¿no? En Halloween los niños se disfrazan y ay, qué bonita la calabacita, y mira la brujita, el satanacito, ¿verdad? Y salen a pedir dulces y adornan sus casas. En el Día de Muertos, sabemos, la gente pone altares con la comida que le gustaba a los difuntos, van a visitar las tumbas, y aparentemente escuchamos esto y decimos: bueno, ¿qué puede tener de malo? El resultado es que participamos sin conocer ni el origen, ni el trasfondo actual, y mucho menos a veces lo que la Biblia dice. ¿Por qué participa la gente? Por tradición. ¿Qué es una tradición? Es algo que han llevado a cabo generación a generación a lo largo de muchos años. Entonces la gente dice: pues bueno, lo aprendí de mi papá, y papá del abuelo, y el abuelo del bisabuelo, y como ya son varias generaciones donde la familia viene llevando a cabo estas costumbres, las siguientes generaciones lo ven como algo totalmente normal. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos ciudadanos del cielo, somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahora no se trata de preguntarnos: ¿qué hacen mis vecinos? ¿Qué hizo mi abuelo? Hay muchas cosas que nuestros padres hicieron y a ellos les amamos y les respetamos, pero no podemos seguir todos sus caminos. Cuando entra el pueblo de Israel a la tierra de Canaán a conquistarla, Josué en su discurso de despedida les dice: decidan a quién van a seguir, si a Jehová, que nos ha entregado esta tierra, o a los dioses falsos que sus padres sirvieron del otro lado del río. Cuando venimos a vivir en las promesas de Dios, a veces tenemos que tomar la decisión de entregar aquellos viejos ídolos y viejas costumbres, y en este caso tradiciones que a lo mejor traes muy arraigadas en tu corazón porque lo viste de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tus padres, pero tú tienes ahora un compromiso con Dios. Hay gente, dicho sea de paso, que le cuesta trabajo dejar a viejos ídolos, que a veces está convencida de la verdad, pero que le cuesta trabajo dejar su religión porque tiene un apego muy fuerte, porque su abuela amaba a X o Y santito, porque papá o mamá también lo hacían. Entonces, aun cuando en su corazón hay la convicción de que no es correcto, sigue habiendo un apego a viejas tradiciones. Y aclaro, siendo honestos, sucede
también dentro del cuerpo de Cristo. Lo acabo de predicar el jueves en el estudio que tenemos de Romanos online, todos los jueves a las 7 de la tarde a través de la página de Facebook de un servidor, Jesse Bermúdez. Te puedes conectar, no necesitas contraseña ni nada por el estilo. Veíamos que hay mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo que está más apegada a sus tradiciones de la iglesia que a la misma palabra de Dios, que le dan más validez a ciertas cosas que les enseñaron aunque no sean bíblicas. Y les ponía el ejemplo de unas hermanas que alguna vez en Santa Fe llegaron y me contaron que estaban felices, que les encantaba la iglesia, pero que había un tema ahí con el que no se sentían cómodas, y era acerca de la alabanza, y empezamos a hablar y les empecé a enseñar lo que la Biblia decía, porque venían acostumbradas a cantar con himnarios y pensaban que estaba mal usar la guitarra y la batería, y les empecé a enseñar con la Biblia. Les digo, después de ver esto con la Biblia, ¿tienen bíblicamente alguna objeción? Y me dijeron, no, pastor, reconocemos que no está mal, pero nos cuesta trabajo acostumbrarnos, y total que se terminaron yendo. ¿Por qué? Porque aunque bíblicamente no tenían forma de rebatir o defender su punto, se apegaron más a la tradición, a la costumbre, a lo que estaban acostumbradas, que a lo que la Biblia les enseñaba, y fueron incapaces de cambiar su forma de ver las cosas. Dios nos guarde de darle más peso a las tradiciones de nuestra denominación, nuestra religión, a las tradiciones de nuestros antepasados, que a las verdades de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, si me quieres acompañar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Te quiero preguntar, si alguien te cuestiona tu fe, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús y no otros Mesías? ¿Por qué Dios y no otros supuestos dioses? ¿Estamos preparados o somos cristianos por tradición? ¿Tenemos esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y sabemos las bases de por qué la Biblia es la palabra de Dios, o simplemente lo creemos por tradición? Podemos defender históricamente la existencia de Jesús, podemos presentar evidencia de su existencia con evidencias extrabíblicas, valga la redundancia. Podemos nosotros demostrar las evidencias históricas de su muerte, inclusive de su resurrección, o simplemente como naciste en un hogar cristiano y te enseñaron que Él era el Mesías, nunca has abierto la palabra, pero lo crees porque tu abuela lo creía. Te hago estas preguntas antes de entrar de lleno en el tema, porque te dije, tenemos que ser honestos. No podemos vivir por tradiciones, el cristiano vive por convicciones. Porque aunque suena duro y confrontador esto que te estoy diciendo, si lo que tienes es una tradición, el día que la cuestionen, tu fe se va a desmoronar. Si lo que tienes es una convicción, estarás listo para lo que venga. Iglesias se desmoronan porque no tienen convicciones. Después de la pandemia, yo he platicado con muchos amigos y compañeros pastores, no solo de iglesias de Vida Nueva para el Mundo, sino de otros nombres de iglesias. Salvo las iglesias muy pequeñas que se reunían en casas y que no se dejaron de reunir, prácticamente todas las iglesias, entre comillas, digo grandes en asistencia, porque la asistencia no determina la grandeza de la iglesia. Estoy hablando únicamente de las cifras de asistencia. Después de la pandemia se dieron cuenta que al menos un 30%, bueno, es muy difícil hablar porque llegó mucha gente nueva a todas las iglesias, y el punto es, un 30% de los que iban hablando en números dejaron de ir, pero realmente es mayor la cifra porque llegaron muchos nuevos. Entonces, de la gente que tenían, la mayoría dice, al menos el 50% desapareció. Algunos se fueron a otras iglesias, otros se apartaron completamente de Dios. Otros dejaron de congregarse, dejaron de buscar a Dios. Yo conozco cristianos que después de la pandemia se amargaron en contra de Dios porque perdieron un ser querido, porque perdieron su negocio, porque se enfermaron, porque tenían quizá una tradición, la tradición de ir el domingo a la iglesia, pero no la convicción. Y cuando una pandemia durante un año te rompe la tradición y la tradición deja de ser tradición, y si no había convicción, ¿qué quedó? Nada. Cristianos que solo Dios sabe si en verdad lo eran y volverán a casa, no me refiero a la iglesia sino a la presencia de Dios,
o personas simplemente que siguieron emociones, que siguieron tradiciones, pero que nunca tuvieron convicciones. Mis hermanos, tenemos que tener convicciones, y eso se logra a través de meditar la palabra de Dios y de tener una relación con Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice acerca de vivir por tradiciones lo siguiente. Dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos, que significa las enseñanzas del mundo, y no según Cristo. Lo que la Biblia dice es que no te vengan a chamaquear, a ver la cara, a engañar con tradiciones que el mundo tiene, pero que no tiene nada que ver con Cristo. Y Halloween, Día de Muertos, son las tradiciones que estamos tratando, que vamos a tratar en esta mañana. Y que hace mucha gente, por quedar bien con el mundo, dice: no hay que decir nada. Yo escuché hace algunos años a un cantante cristiano muy famoso que decía que los cristianos teníamos que disfrazarnos de calabaza y salir a pedir dulces, porque si no, ¿qué iban a decir nuestros vecinos? ¿Llegaste a escuchar esta declaración? Entonces yo no imagino a Jesús, a ver, ¿saben qué? Pedro y Juan, pues miren, si no, ¿qué van a decir los vecinos? Entonces mañana te vienes tú, Pedro, de calabaza, Juan, tú de fantasmita, y yo, Jesús, de Drácula. Y Jesús pidiendo calaverita vestido de Drácula. ¿Te lo imaginas? Y peor aún, argumentando porque ¿qué van a decir los vecinos? Hay cantantes que dices: brother, sigue cantando y no prediques, con todo respeto. Me dan ganas de hacer un trato ante notario: yo no canto, tú no predicas, ¿verdad? Y estamos todos en paz. Pero les da de repente por hacerse los sofisticados y llegar con sus nuevas revelaciones y fingir públicamente que son los iluminados, en vez de simplemente enseñar lo que ya el Espíritu Santo de Dios nos reveló. Pero llegan con estas nuevas ideas, queriéndose ver muy innovadores y bueno, dicen cada barbaridad. Porque si vas a defenderlo, defiéndelo con otros argumentos. Podría utilizar otros, pero utilizar como base de tu argumentación que ¿qué van a decir los vecinos? Es lo más absurdo que yo he escuchado, porque la Biblia dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o busco ahora el favor de Dios? Gálatas 1:10. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo significa que vas a tomar muchas decisiones, que la gente va a aborrecer, que la gente va a cuestionar. Y somos privilegiados, mis hermanos, porque vivimos en una era, en un país donde no se nos persigue por causa de nuestra fe como lo hacían antes. A lo mejor se burlan de ti, te hacen memes en Facebook, te dicen el aleluyo, te ponen apodos, pero no te matan, no te encarcelan, como sucede en algunos países del Medio Oriente, como sucede en algunos países en África, como sucedió con la iglesia primitiva. Y no es posible que ni esto sepamos soportar. Y por eso vuelvo al punto. Viene cualquier enfermedad, cualquier crisis, cualquier problema. ¿Dónde está Dios? Porque nunca se forjaron convicciones y carácter en nuestras vidas. Y desafortunadamente, porque a veces no las hay ni desde el púlpito. Porque desde el púlpito figuras de autoridad como este personaje y otras quieren verse tan bonachones por su cobardía de que la gente se enoje y se les vaya de la iglesia, porque no sirven a Dios, porque sirven a los hombres, porque su confianza no está en el llamado de Dios, sino en la gente que lo sigue, porque dudan de la genuinidad de su llamado. Pues imagínate cómo está el carácter y las convicciones de la iglesia. Y tiene que haber la convicción de decir: te guste o no te guste, brother, esto es lo correcto. Y que la gente diga lo que quiere. Y si te aceptan, qué bueno. Y si no, qué bueno. Y tienes que entender, te van a rechazar a veces por ser cristiano, y te van a perseguir por no emborracharte con ellos, y se van a burlar de ti por no ser adúltero como ellos. Pero mi pregunta es: ¿realmente admiras la vida del mundo? ¿Quieres la vida del mundo? ¿Cómo está el mundo perdido? Queremos resultados distintos. Dice Romanos 2: no te amoldes al mundo, renueva tu entendimiento, cambia tu forma de pensar, amóldate al pensamiento de Dios. Y entonces no vas a escuchar, vas a comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que la ha escuchado y está de moda en la iglesia. Si la creo, la recibo, la declaro. La Biblia no habla de estas payasadas, habla de vivirlo. Pero ¿por qué no lo vivimos? Porque seguimos siendo como el mundo.
Y si me emborracho como el mundo, trato a mi esposa como el mundo, no paso tiempo con mis hijos como el mundo y los quiero comprar con dinero como el mundo y reemplazar mi tiempo con ellos con un teléfono como el mundo, y sigo las tradiciones del mundo y soy igual de tranza y de corrupto y deshonesto que el mundo, ¿qué resultados voy a tener en mi vida? Si cuido mi cuerpo como el mundo y trago como el mundo y hasta me como el mundo, voy a tener la salud, las finanzas, el matrimonio y la relación con los hijos que tiene el mundo, y el mundo está perdido. Quiere resultados distintos. Tienes que entender que a veces el mundo te va a rechazar por no ser como ellos. Si todo el mundo te aplaude es porque tal vez no han visto diferencia. Uy, uy, uy. No les dije que lo dijeran, lo estoy diciendo yo solo. Ay, ay, ay. Cuando hay una diferencia, se tiene que notar. No tienes que decir soy cristiano para que se enteren. Tienen que empezar a ver que hay cosas diferentes en ti. Oye, ¿por qué tú tratas a tu esposa distinto? ¿Por qué llevan décadas y parece que siguen siendo novios? ¿Y por qué tú no te emborrachas con nosotros? ¿Y por qué tú no te escaneas a las personas en la oficina como nosotros? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Porque le pertenecemos y porque tenemos convicciones, porque no pertenecemos a este mundo, porque no seguimos las corrientes de este mundo. Ahora, antes de comenzarte a contar un poco de la historia, quiero decirte lo que para mí es el argumento más importante, sin tanto rollo, porque hay gente que se pone a debatir y que la historia, pero que el presente es distinto, lo que sea, y yo como padre de familia tengo un punto principal. Como pastor conozco personas que practicaron actividades relacionadas a la brujería, que estuvieron metidas en el ocultismo. Quienes han estado involucrados alguna vez en algún ministerio que tenga que ver con alguna forma de liberación, saben que los demonios más fuertes y más difíciles de expulsar de una persona son aquellos que tienen que ver con actividad de ocultismo, gente que practicó la brujería. Nos tocó alguna vez en un seminario de liberación que cuando empezamos a mencionar los demonios de brujería era algo impresionante lo que se estaba viviendo, y bueno, nos han tocado casos de personas que manifiestan estos síntomas evidentes de posesión demoníaca, y los temas más fuertes son estos, cuando alguien se metió con rollos de ocultismo. Mi primera pregunta es si tú quisieras ver a tus hijos el día de mañana involucrados en algo así. Lo último que me tocó hace algunos meses en una iglesia en México era una jovencita que no tenía control de sí misma, que estaba muy mal. Llegó con los ojos perdidos y gracias a Dios, ¿verdad? Nos guió para empezarle a hablar, para llevarla a Cristo, para que ella renunciara, para que fuera libre, y pudo ser rescatada de las garras del enemigo. Pero escucha testimonios de satanistas y no la pasan bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué empiezan a involucrarse en el ocultismo? Porque ellos pensaron que había tal cosa como magia blanca, que había brujos buenos, que podían hacer casi que amarres cristianos. ¿Y por qué sucede eso? Porque desde niños es lo que les vende Disney y el mundo: la brujita, el fantasmita, el diablito. Entonces, en vez de ver el mundo de las tinieblas como algo repugnante, con lo que no tenemos nada que ver nosotros, que no es nuestro aliado sino nuestro enemigo, contra ellos Efesios 6 es nuestra lucha, estamos en guerra. ¿Qué les ha vendido el mundo? Y esta es una de las formas de esta fiesta. El diablo se ve bonito, hay brujitas bonitas, ay qué bonita la vieja brujita, ay, la satanasita de 3 años. Yo me acuerdo una vez que vi a unos vecinos con su hijita de 3 años vestida de calabaza pintada de blanco. Dije, Dios mío. Y dices, pobres niños, porque ellos no tienen la culpa. Dicho sea de paso, para que no les abras el 31 y órale, niño satánico, largo de aquí, porque él sigue a sus padres. Él no tiene ni idea, y él está feliz porque el macana de su papá, que nunca le compra dulces, ese día al menos lo deja pedir y los vecinos le dan de dulces. Porque el niño que vive siempre reprimido tras un teléfono, porque nadie pasa tiempo con él, ese día puede salir y hacer algo diferente. Entonces hay que orar por ellos y predicarles de alguna forma y comenzar por sus padres.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellos piensan que no tiene nada de malo y que hay brujería buena y que hay magia buena y que hay magia blanca, de grandes es mucho más fácil que caigan en sus garras. Y si yo quiero guardar, en este caso, como padre de familia, a mi hija, de que el día de mañana caiga en las garras del ocultismo, desde ahorita tengo que sembrar la convicción que nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, que solamente creemos en un poder, y es el poder más grande, y es el poder de Dios, y que se nos es suficiente. Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a sembrar convicciones en nuestros hijos. Y mi chiquita sí lo ve, gracias a Dios. Y es increíble la convicción que tiene y cómo le ha predicado a sus compañeritos y cómo ha aguantado a veces el rechazo, porque tiene esta convicción. Y se acercan estas fechas y dice: no, qué feo, papá, qué horrible. Y de repente que amiguitos que, oye, que esta película, y habla cosas así medio de sustos, y ella no le gusta, tiene la convicción. Y lo ve y dice: no, qué espantoso. Realmente lo comienza a aborrecer y lo entiende mejor, tristemente, que muchos adultos. Y si yo desde pequeña, dice la Biblia, le instruyo en su camino, aun cuando fuere grande el niño, dice la Biblia, no se apartará de él. Es lo que comienza a armar una cadena de eslabones que el día de mañana las va a alejar de ese mundo. Pero si desde ahorita no es tan malo y la magia es padre, y los hechizos, y jugamos a los embrujos, pues ¿qué les espera el día de mañana? Nos han criticado porque tenemos a nuestros niños reprimidos. Y yo invito al mundo y a la gente que está viendo este video en redes que entrevisten a nuestros hijos sin nuestra presencia tangible. O sea, yo voy a estar, obviamente no voy a dejar a mi hija con un desconocido, pero pregúntale lo que quieras y entrevistamos a los tuyos y vamos a ver quién es el reprimido. ¿No será que más bien son los hijos del mundo los que están tan reprimidos que ese día lo aprovechan porque es el único momento en el que se pueden divertir un rato con sus padres? Porque el resto del tiempo, salvo en su cumpleaños y a lo mejor Navidad, están tan metidos en sus asuntos que no pasan tiempo con ellos. ¿Sabes algo? Mi hija ese día no tiene ganas de salir, y no creas que vea a los demás niños con tristeza y ay, cómo quisiera estar ahí, de lo que me estoy perdiendo. Ellos pasándosela de maravilla. ¿Sabes por qué? Porque todos los días se la pasa de maravilla. Porque todos los días echamos relajo y jugamos y convivimos y llevamos una relación increíble, a tal grado que no le pesa no salir a pedir dulces 2 días. Porque además sabe que se los puedo comprar otro día del año. Pero fuera de broma, hay papás tan macanas que por esto defienden esta fiesta, porque quieren que el vecino le dé lo que tú no le quieres dar. Y es la única oportunidad de algunos niños de salir de casa y disfrutar un poco de la vida. Entonces, cuando nos hablan de fanatismo, habría que analizar el significado de la palabra, que es el que esté entusiasmado ciegamente con algo, y preguntarse quién es el fanático. Halloween se origina no en Estados Unidos, sino en el siglo VI aproximadamente en Europa. Había una civilización llamada los celtas, principalmente habitaban en Irlanda, Escocia, Inglaterra y en Francia. Y ellos celebraban el 31 de octubre el cambio de estación, pero no solamente de estación, sino que para ellos era el último día del año. Terminaba el verano, iniciaba el invierno, entonces las condiciones climatológicas les hacían creer que había algo en el ambiente que estaba cambiando la atmósfera, porque había más frío, la noche empezaba más temprano, las hojas de los árboles se caían. Ellos pensaban que los poderes de la naturaleza tenían la capacidad del mundo espiritual de pasarse al mundo físico y de acabar con ellos. Ellos pensaban que en esas fechas los espíritus malos podían regresar y pasearse por el mundo haciéndose lo que quisieran. Entonces imagínate el terror que tenían en su corazón. ¿Qué tal que regresa la exnovia tóxica, por ejemplo, o el exnovio tóxico, o la suegra que lo atormentó, o el yerno que la atormentó? Porque también los hay, según sea el caso. Y para que los espíritus malos no los dañaran, según ellos, ofrecían una fiesta a Samhain, que era el dios de la muerte. ¿Qué hacían en esta fiesta? Los celtas tenían un grupo de maestros y sacerdotes que se conocían como los druidas. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas, generalmente eran magos, adivinos, brujos,
y ordenaban a la gente que encendiera una fogata en sus casas, mientras que los druidas a su vez encendían otra en lo más alto de las colinas. En esa fogata se ofrecía cosecha, animales y a veces hasta niños y mujeres vírgenes en holocausto o en sacrificio a Samhain. Entonces ellos creían, Samhain le iba a bajar dos rayitas a su ira y los espíritus malos no les iban a hacer daño. ¿Te das cuenta cómo todas las culturas, civilizaciones paganas de la antigüedad, también hablamos en México de los mayas, los aztecas, etcétera, sacrificaban niños, sacrificaban mujeres, y esto es simplemente principados demoníacos operando en diversas culturas, llevándolos de diferentes formas a hacer exactamente lo mismo? Todo esto es información que tú puedes comprobar que es de conocimiento público de lo que sucedía históricamente. De hecho, me dio mucha risa porque alguna vez algún joven quiso rebatir conmigo y me dijo: mi abuelo era celta y toda la vida lo han perseguido por lo que ustedes enseñan, y no es cierto lo que dice, lo que no es cierto. Y me empieza a decir: bueno, sí hacía fiestas y todo, pero no mataba niños, reconoció todo menos que mataba niños. Y le digo: bueno, ¿quieres rebatir algo y estás reconociendo que históricamente todo lo que estamos mencionando es cierto, y estás poniendo un tema en debate nada más, el cual podemos analizar con mucho gusto, ¿verdad? Pero no estás diciendo todo ha sido un invento? Reconoció absolutamente todo el panorama: la fiesta Samhain, los sacrificios que hacían, el grupo de druidas que tenían, etcétera. Los druidas pasaban casa por casa pidiendo a las familias que se mocharan con cosecha, con animales, con niños o con alguna mujer virgen de la familia. Si la familia se ponía la del Puebla, les dejaban una fruta con una legumbre que significaba que estaban protegidos. De ahí viene la calabaza espantosa que tienes afuera de tu casa, así, ¿verdad? Con la vela adentro. Y si la familia no se mochaba, entonces marcaban la casa, lo cual significaba que los espíritus tenían derecho libre para entrar y dañarla si querían. De aquí viene el famoso trick or treat, que significa dulce o travesura. Esto que creemos es una tradición americana, no tiene nada que ver, su trasfondo es totalmente pagano. Continuamos. Puede que haya personas que digan: yes, eso fue hace miles de años, porque me lo han dicho. Nosotros no somos druidas, ni celtas, ni ofrecemos sacrificios a Samhain, ni entregamos niños, ni mujeres, ni nada por el estilo. Por eso te decía hace rato, antes de entrar a hablar de todo el tema histórico, para mí el punto principal es enseñar a nuestros hijos que no tenemos nada que ver, ni de broma, con el reino de las tinieblas. No es un juego, es una guerra real. Pero continuamos hablando de esto, porque no solamente tiene un trasfondo pagano histórico, sino también actual. Aunque tú no lo creas y pienses que actualmente es una fiesta inocente, viajemos, querida familia, al día de hoy. Siguen existiendo todavía grupos de druidas que, de forma más disimulada por supuesto, pero que todavía ofrecen sacrificios, ahora no a Samhain, sino a quien siempre se los han ofrecido, que es a Satanás. Samhain simplemente era el pretexto. Al rato vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. ¿A quién le ofreces un sacrificio o una ofrenda? No es al ídolo, sino al demonio que está detrás de los ídolos. Los rituales satánicos aumentan en estas fechas. Si por ahí algunos de ustedes son fans de los gatitos y están en páginas de gatitos, seguramente han visto que hay páginas de Facebook donde la gente que ama a los gatitos dice: cuiden mucho a tus gatitos. Si tienes un gato completamente negro o un gato completamente blanco, porque los utilizan para sacrificios. Ahí está. Y yo hace poco, de una forma muy circunstancial, me encontré con varios de esos comentarios y gente muy dolida compartiendo su experiencia de cómo en estas fechas, hacía 6 años o 3 años o 1 año, misteriosamente desaparecieron sus gatitos porque los utilizan los satánicos para sus sacrificios. Tenemos que cuidar mucho también a nuestros niños en estas fechas, porque también los intentan sacrificar. Obviamente pues van a procurar que sean víctimas más fáciles de acceder, quizá personas abandonadas que no tengan quien los defienda, pero nosotros no podemos bajar la guardia y decir: no pasa nada, y confiamos en que Dios nos guarda, pero también nos dio un sentido común y tenemos que estar bien alertas, más en los tiempos que nos encontramos en nuestro país. Aumentan evidentemente los asaltos. ¿Por qué? Porque si de por sí, con la impunidad que hay en México, el criminal hace lo que quiere, ahora imagínate que ese día se puede poner la máscara del diablo y vas a la delegación. ¿Y quién lo asaltó? Pues
era rojo, tenía cola, un trinche, cuernos, ¿no? Satanás, no saben quién fue. Anton LaVey, que es el padre y fundador de la religión satánica, no del satanismo, sino de la religión organizada de forma oficial, autor de la Biblia satánica. Ahí por si tú creías que era los rollos del pastor, los aleluyos, no, estamos hablando del mero mero de los satánicos, y lo puedes también confirmar si no me crees. Instituyó, escucha esto, el 31 de octubre y el 1 de noviembre como el día más importante en el calendario de los satánicos. Ahora sí digan conmigo, uyuyuy. Lo marcan como un día de victoria a Satanás porque en ese día ofrecen sacrificios humanos masivos, a veces exponiendo a la víctima que tienen en sus manos, a veces poniendo cuchillos o alfileres o vidrios, veneno en dulces, para continuar con la tradición de ofrecer sacrificio no a Samhain, sino a Satanás. Hay testimonios de exsatanistas que tú puedes ver en internet, por si no me crees a mí, búscalos ahí, de exsatanistas, que afirman que cuando una persona participa en estas fiestas creyendo que es algo inocente y que no pasa nada, está entrando en contacto con el reino de las tinieblas. Creemos que podemos participar de actividad ocultista y que no va a pasar nada, estamos equivocados. Y aquí no es mi palabra, Yo no soy satanista, ni practico ocultismo, ni he estado ahí para decirte lo que pasa. Son testimonios de ellos que dicen, la gente cuando participa entra en contacto con el reino de las tinieblas, abre puertas a demonios. Ahora, no me crees, hazlo, pero luego no vengas, pastor, en mi casa se oyen voces, se mueven cosas, me hacen bu, a mi hijo se le gira la cabeza, ¿verdad? Tiene terror nocturno, no puede dormir, tiene pesadillas y está enchamucado. ¿Por qué la gente está enchamucada, influenciada por demonios? Obvio, toda la vida le abren las puertas. Y veamos lo que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18 acerca de cosas como estas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, que significaba entregarlos a Moloc. Y es justamente lo que hacemos, los entregamos al enemigo desde niños, incitándolos, invitándolos a participar en el ocultismo. Dice, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, dice la Biblia, Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Entonces creemos que podemos ignorar la palabra de Dios y yo voy a ir a consultar a los muertos y a platicar con mi abuelito y que me lean las cartas y el tarot y hacer un amarre y que no va a pasar nada. Pues estamos perdidos. Por esta razón es que echó a la tierra a los habitantes de Canaán de la tierra de Canaán. Y miles de años después, por gente que se para y dice, ¿qué van a decir los vecinos? Sin meditar lo que la Biblia dice, tienes a la iglesia participando en las fiestas más importantes para los satánicos. Como que está medio descabellado, ¿no? No tiene sentido, no tiene coherencia. Hay congregaciones que hacen fiestas de Halloween y ahí están las fotos en internet donde el líder de alabanza sale vestido de diablo y otro con un cuchillo atravesado, y así están dirigiendo. ¿Te imaginas la alabanza así en el cielo? Los ángeles así con la máscara de eso, el payaso, y otro de Drácula, y otro de Freddy Krueger, y el Señor en su trono con una máscara de calabaza. Así es como le presentan adoración a Dios. Y nos preguntamos por qué tenemos el mundo que tenemos, el país que tenemos.
¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta maldad? Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Le hemos dado la espalda a Dios como nación. Se le estamos dando como iglesia. Hablo del cristianismo a nivel global. Cada vez saca más la Biblia y mete más el mundo a la iglesia. Y el mundo no se cambia metiendo al mundo, sino llevando al mundo lo que nosotros tenemos que ellos no tienen, como lo vamos a ver. Y mientras no lo entendamos y sigamos amoldándonos al mundo, terminaremos siendo iglesias que sean parte del mundo, como ya las son muchas, donde no hay ninguna diferencia. Porque la única diferencia, lo único que teníamos que el mundo no tenía, era la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Se ha echado fuera la palabra de Dios, se ha rechazado totalmente la persona del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿qué se predica? Ya no es la palabra, ya son los consejos del sensei, del coach, del motivador personal, que no tiene nada que ver con la palabra. Y tenemos a gente cobarde desde el púlpito que no se anima a decir la verdad porque si no la gente se le va a ir. Y la pregunta es, ¿Jesús actuó así? Lo crucificaron por lo que dijo, hermanos, porque los vemos con esta sonrisa y parecen tan carismáticos y tan agradables y tan bonachones y tan amorosos. Y me pregunto si había una forma más amena de predicar el evangelio y podías quedar bien con todo el mundo sin corromper la verdad. ¿Por qué Jesús no fue capaz de hacerlo? ¿Será que ellos son mejores que Jesús? ¿O será que no están siguiendo al Jesús verdadero y que se han corrompido? No estoy diciendo que tenemos que andar agarrando a latigazos a todo el mundo. Muchas veces nos toca predicar del amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios y dar palabras de ánimo y de restauración y de esperanza, que es increíble. Pero a veces tenemos que ser valientes y decir, esto es lo que creo y no me importa si no te gusta, y esta es la verdad. Y entender que al mundo no le va a gustar y que el mundo no querrá venir a nuestras congregaciones, y no nos tiene que importar lo que piense el mundo, porque entonces acabaremos siendo parte del mundo. ¿Cómo se relaciona Bueno, antes de esto, algunos se preguntan, oye, ¿qué hago con mis hijos si yo sí soy maestro? Si no puedo participar, y me piden a mi hijo que ese día vaya o algo, de entrada desde inicio de ciclo escolar habla claro con su director o directora. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo creo, aprovechas para compartirlo antes de tiempo, ya que tiene el altar con la calabaza ahí. Porque los mandas al infierno el mero día y van a decir, y ahora acabo con los dulces, el disfraz, el altar, los adornos. No te van a escuchar. Ese día andan ahí extasiados. Mejor comparte desde antes. Y le, ¿sabes qué, maestra? Yo no quiero que mi hijo sea flojo, le deja trabajo extra, lo que quiera, pero ese día no va a ir, no va a participar. Nosotros esto es lo que creemos. ¿Lo van a respetar? Bien. ¿No lo van a respetar? Si vas a una escuela de paga, tienes el derecho de cambiarte. Si es una escuela pública, la educación es laica, puedes actuar legalmente para ampararte. No te pueden obligar a algo que vaya en contra de tu fe. Oye, ¿y si soy maestro y tengo que ir a fuerzas? Repórtate enfermo ese día. Pastor, pero es mentira. Bueno, un día antes te metes a bañar con agua hirviendo a las 12 de la noche, te sales a la calle simplemente en boxers a la 1 de la mañana y vas a ver si no te enfermas, y así ya no tienes que mentir. Di la verdad también. Descuéntenme esos días de trabajo, horas extras, lo que quieran, pero yo no le voy a entrar. Vuelvo al mismo punto, Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de Dios o el favor de los hombres? Tengo que tener convicciones y decidir el favor de quien quiero. Señor, pero es que si no, mi jefe, mi directora, está bien, que te bendigan ellos, que te respalden ellos. ¿Quieres el favor de Dios? Hay que honrar a Dios. Honras al mundo, confórmate con el favor del mundo y vivir una vida mediocre, como la que vive mucha gente dentro del pueblo de Cristo. ¿Por qué? Por su cobardía. Porque Dios honra a los que le honran, no a los que no le honran. Desechó a Saúl por no honrarle y puso a David por honrarle. Desechó a los habitantes de Canaán por no honrarle y por eso llevó a su pueblo, quien después perdió su favor también por no honrarle. ¿Cómo se relaciona la fiesta de Samhain con el Día de Muertos y la iglesia tradicional? Te cuento rapidísimo.
Los romanos celebraban el 21 de febrero la fiesta de Feralia. Su objetivo principal era dar paz y honrar a los muertos, se les ofrecían sacrificios, ofrendas y oraciones. Llega en el año 609 después de Cristo el Papa Bonifacio IV, quita la fiesta de los muertos e introduce el Día de Todos los Santos con el fin de honrar la memoria de todos los mártires. Se establece esta fecha el 13 de mayo. Casi, o más bien un poco más de 200 años después, en el 834 después de Cristo, el Papa Gregorio IV dice: Nel, no me gusta mayo, y cambia la fecha al 1 de noviembre. 150 años después se introduce el 2 de noviembre para celebrar a los santos menores. La coincidencia, entre comillas, de fechas hizo que estas dos fiestas se mezclaran y se confundieran. Digo coincidencia entre comillas porque es algo que realmente Roma hizo adrede, con la intención de cristianizar, entre comillas, a los paganos. Ellos empiezan en el mundo que gobernaban a darse cuenta que mucha gente tenía fiestas paganas, que adoraban otros dioses, etc. Entonces, tratando de convertirlos, empezaron a pegar muchas de sus celebraciones a las celebraciones que ellos llevaban a cabo, para que se mezclaran y las abandonaran. Y bueno, paradójicamente pues termina sucediendo justamente lo contrario. Tanto el catolicismo como el mundo acaban rindiendo culto, adorando, invocando, consultando de alguna forma a los muertos. Ni eliminaron Halloween y nada más se introdujo otra festividad también pagana. Ahorita vamos a ver por qué. De aquí es que yo te decía hace unos minutos, al mundo no se le conquista con más mundo. Fue un error garrafal querer conquistar al mundo con el mundo. Lo único que la iglesia tiene que el mundo no tiene es la luz de Dios, la palabra de Dios, a Jesús y a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas en las que al mundo no le vamos a ganar y a veces la iglesia quiere competir con el mundo, y tenemos que entender que lo que nosotros tenemos es más poderoso que lo que el mundo tiene, porque el mundo no tiene al Espíritu de Dios ni a la palabra de Dios. Entonces puede hacer mega eventos y grandes producciones y conciertos y lo que tú quieras. Y el cristiano piensa que imitando eso va a cambiar la vida de la gente. ¿Y qué tienes entonces? Cristianos emocionales que ahí están en el mega evento, que no estoy diciendo que está mal, pero que no va a cambiar su vida. Y si nos enseña la iglesia a discipularse en la palabra, a tener una relación con Dios, a tener una comunión con Dios, a través de la cual Dios va a cambiar su vida en el día a día, van a acabar como el mundo, porque queremos cambiar al mundo con los recursos del mundo y eso no se puede. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que el mundo no tiene? Poder de Dios. Pero cuando lo comenzamos a abandonar porque el mundo no lo entiende, ni impacta al mundo y lo perdemos nosotros. ¿De dónde viene el nombre de Halloween? 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. En inglés se dice All Hallow Day. Disculpen mi mala pronunciación, las maestras de inglés. A la noche anterior, al menos no lo dije como Peña antes de presidente, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese video que circulaba por ahí? A la noche anterior se le llamaba la víspera del Día de Todos los Santos, que en inglés es All Hallow Even. En inglés hay una contracción donde even simplemente pasa a ser in, entonces el resultado es All Halloween, que con el tiempo simplemente quedó en Halloween, que significa la víspera o la noche de Todos los Santos. ¿Cómo se expande a todo el mundo? Primeramente con la llegada a Estados Unidos de los pioneros salidos de Europa en 1840, principalmente cuando llegan los irlandeses, pero se celebra masivamente por primera vez hasta 1921 con un desfile que hubo en Minnesota y luego en otros estados. Y luego los americanos, que son buenos para los negocios, ¿verdad? Dijeron, de aquí ya agarramos para hacer un mega business, y con toda esta maquinaria de marketing empezaron a mezclar costumbres de estas culturas con sus novelas de terror y Frankenstein y Viernes 13 y Freddy Krueger, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer toda la maquinaria de mercadotecnia que hoy conocemos. Y es por eso que por ahí de los 80s Halloween comienza a expandirse masivamente a todo el mundo a través de series de televisión. Resultado, un montón de gente por todo el mundo comienza a participar en la fiesta más importante de los satánicos, pensando que es simplemente un evento inocente, sin saber ni su trasfondo histórico ni el trasfondo actual.
En México, 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, la gente celebra a los santos, entre comillas, y a los niños difuntos. 2 de noviembre, el Día de Muertos, se celebra a todos los muertos, se les lleva flores al cementerio, comida, hacen misas y les llevan adornos al altar y bla, 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 pensando que los muertos van a regresar al altar a tomar del sacrificio. Esta práctica la lleva a cabo aproximadamente un 80 a 84% de la población de México. Leímos hace rato en Deuteronomio 18 del 10 al 12 que consultar a los muertos delante de Dios era abominación. Lo que no te dije es que esta palabra en hebreo es la palabra toevá y significa repugnante o asquerosidad. A Dios le repugna, le da asco cuando alguien de alguna forma trata de invocar a los muertos. Y es justamente lo que se hace. No está mal que tú recuerdes a los muertos. No está mal que tú hables de los muertos y que compartan en esto o en la fecha que tú quieras, del abuelito, de la abuelita, del tío, del primo, de lo que sea. Lo que sí está mal y la Biblia prohíbe es que tú pienses que de alguna forma su espíritu va a regresar, que lo queramos de alguna forma invocar. Hebreos 9:27 dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿Qué pasa con la historia de Lázaro, el mendigo, y el rico en Lucas 16, 19 al 31, donde el rico le dice: por favor, padre Abraham, envía a alguien a que le diga a mi familia de este lugar que les advierte? Dice: a Moisés y Elías tienen, a la ley y a los profetas, a la palabra de Dios. Si no los oyen a ellos, ni aunque alguien se aparezca de entre los muertos, le van a hacer caso. Los muertos no regresan. Pero es que me visitó mi abuelita y me dijo cosas que solamente ella sabía, era un demonio. Perdón que te lo diga así de claro y que rompa tu corazón. No encuentro una forma sutil de decírtelo. Hermano, era un demonio. Porque los espíritus no andan deambulando por aquí. O están siendo atormentados o en la presencia de Dios, y si están con Dios, si partieron en Cristo, lo último que les va a interesar es volver a la tierra a ver qué desastres estás haciendo. El que piensa que el que partió, hablando del que partió en Cristo, por alguna razón va a volver a la tierra, es porque nunca ha estado en la presencia de Dios. Porque no ha conocido esto en la oración. Está fuerte. Porque si tú has conocido lo que es estar en la presencia de Dios, entiendes que es un estado del que no quieres salir. Dices que Señor, no puede durar más tiempo el día, no puedes poner en pausa todo y que yo me quede aquí. Ahora, ¿quién estando en el cielo, rodeado de su gloria, va a quererse pasear a ver un altar, a ver si le dejaron su caguama? Cuando está bebiendo de las aguas de vida, cuando está rodeado de la gloria de Dios. Entonces, a quien está invocando es a un demonio. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 10 y responder de paso si podemos comer de algo que fue ofrecido en un altar. Digo, si te lo comiste y no sabías que era del altar, pues ya te chamaquearon y ya ni modo, no pasa nada. Pero si tú sabías la intención de la comida, 1 Corintios 10, 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los con los demonios. No puedes participar de la copa del Señor y la copa de los demonios. Dice, y no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, aunque se te antoje y se vea re buena la torta de tamal que le dejaron ahí en la entrada a tu abuelita, no, hazte otra que no sea esa del altar. Pero ahí va la gente muchas veces por ignorancia. Termino con esto. Mucha gente se pregunta: oye Jesse, ¿y el pan de muerto me lo puedo comer o también es del diablo? Romanos 14:14 dice que nada es inmundo en sí mismo.
Lo que hace inmunda a las cosas es el uso que tú le das a las cosas. La comida del altar no es inmunda por ser comida, sino por el uso que se le dio, porque participar es de alguna forma afirmar a la persona que lo está haciendo y estar de acuerdo con ella, y ese es el punto. Pero si tú vas a una panadería y se te antoja una concha, un panqué, un muffin o un pan de muerto y te lo comes sin haber hecho nada místico ni espiritual ni nada por el estilo, bíblicamente no es del diablo, porque nada es del diablo en sí mismo. El diablo solamente tiene el poder de corromper, alterar o distorsionar lo que fue creado por Dios, no de crear. De modo que el pan en sí mismo no es del diablo. Pero se llama pan de muerto, pues tacha la caja y ponle pan de vivo y no pasa nada. Lo hacen por mercadotecnia las panaderías, y en otra época no te las venden, ¿verdad? Más que en esta época los gandallas. Pero dijeras tú, es una panadería que se llama panadería 666, Conchas Lucifer o cosas por el estilo. No, pero es una panadería normal, con la misma masa que hace y el azúcar de los demás y la mantequilla de los demás, y simplemente a la caja le pusieron así. Es más, algunos ni vienen en caja, vienen ahí, agárralo y ponle pan de temporada y te lo comes y ya no pasa nada, ¿verdad? De hecho hay panaderías cristianas que creo que así le ponen, rosca de temporada, al nombre de la caja del pan. Y ya, porque eso sería también irnos a un extremo ya que raye en los límites del legalismo. Entonces, ni a los límites del libertinaje de que sí puedo participar y no pasa nada y qué van a decir mis vecinos, pero tampoco a los límites de satanizar todo, ¿no? Que mucho tiempo la iglesia vivió en esto. La tele es del diablo, internet es del diablo, el cine es del diablo, la música es del diablo, el pan de muerto es del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, bueno, pues ¿qué no es del diablo? Entonces, mucha gente cae en lo absurdo. No como pan de muerto, pero trae 20 kilos de sobrepeso por las otras cochinadas que sí come, y piensa que si se come una cosa va a ser inmundo y que todo esto que está haciendo está bien, y dañar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu, también está mal. Termino con Efesios capítulo 5, versículo 11. Éfeso era una ciudad llena de ocultismo y de idolatría, para que entiendas el contexto de lo que vamos a terminar leyendo. Efesios 5, versículo 11. Dice: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Sino más bien reprendedlas. Excepto Halloween, dijo Pablo, porque ¿qué van a decir nuestros vecinos de Samaria si no nos vestimos de calabaza? Así que id, hermanos, y pedid calaverita, pero salvo esta ocasión no participen. Así como yo junto con Cefas me vestí de vampiro. ¿Eso dice Pablo? ¿Te lo imaginas? De verdad que qué arrogancia. Y ojalá que Dios redarguye el corazón de tanta gente, porque no me gusta criticar. Pero qué arrogancia atreverse a hacer pedazos la palabra de Dios, y simplemente porque eres un cantante que tuvo éxito, o un pastor que, como siempre habla bonito, toda la gente lo quiere escuchar. ¿Crees que tu fama te da el derecho de tirar la palabra de Dios a la basura y decir lo que se te hinche la gana? Qué soberbia, qué prepotencia, qué altivez, qué orgullo. Decir, Espíritu Santo, no me importa lo que revelaste, ahí quédate tantito. Yo creo que no pasa nada. Hay que ser bonachones. ¿Qué van a pensar los vecinos? Otro dijo, yo salgo con mis hijos ese día a pedir dulces y nos disfrazamos. Está bien. Al tiempo todo caerá por su propio peso. Ahí está, como te dije al principio, la papa caliente. Ya lo que tú hagas con ella, mira, quieres vestir de calabaza y hacer y deshacer, es tu problema.
cuando tu vida y tu familia estén oprimidas por actividad demoníaca, evidente o no tan evidente, porque no necesariamente es de que hay gente endurecida, egoísta, avara, inmoral, porque está oprimida por demonios, porque le han abierto puertas a demonios. Hay matrimonios que están destruidos por la influencia demoníaca de demonios de inmoralidad, familias divididas por influencia demoníaca de orgullo, de división, de contienda. Porque si no tenemos convicciones para una cosa, no las tendremos para nada. Como cristianos tenemos que ser radicales con Dios, y no es un pie en el mundo y otro pie en el evangelio, es todo o nada. O soy siervo de Cristo y estoy con Él, o estoy contra Él. Qué radical eres, pastor. Perdón que hiera tu susceptibilidad y que estás acostumbrado a tanto mensaje humanista de predicador cobarde actual, que lo que le interesa no es llenar el cielo, sino es su iglesia de gente, y no hacer discípulos de Cristo, sino seguidores de sus redes y de su persona. Pero hasta donde yo recuerdo, Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Estoy con Él o estoy contra Él, no puedo estar en ambos bandos. Yo te invito ahí en tu lugar que con ojos cerrados le digas: Señor, te elijo a ti, no quiero estar contra ti. Renuncio en el nombre de Jesús a toda relación con el reino de las tinieblas, a toda participación con todo tipo de actividad demoníaca. Te pido perdón si he abierto puertas en mi vida, si algún día participé, Señor, en el ocultismo, en brujería, consultando a los muertos, yendo con adivinos, con brujos, con encantadores. Si ofrecí altares invocando a los muertos, si participé en celebraciones como estas. Si he abierto puertas, Señor, a la avaricia en mi vida, a la inmoralidad. Espíritus, Señor, que han venido a contaminar mi mente a través de la pornografía. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a toda relación con todo espíritu del reino de las tinieblas. Hoy rompo toda cadena que me mantenía unido en ese eslabón hacia el reino de las tinieblas. Y si quieres levantar tus manos en señal de rendición, dile: Señor, el único eslabón que quiero que una mi vida es un eslabón que vaya directo hasta el cielo. Me rindo a ti, te elijo a ti, me entrego a ti, te sigo a ti. Fui comprado por ti, vivo para ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, no participaré en nada que para ti sea abominable. Te honro a ti antes que a los hombres. No me importa lo que digan los vecinos, en la escuela, el trabajo, los primos, los amigos. Ese es su problema. Yo reconozco, Señor, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, y que lo que necesito en mi vida eres tú. Y la única presencia que quiero sobre mi vida, sobre mi familia, es la tuya. Que seamos llenos solamente de ti, Espíritu Santo de Dios. Que sea tu presencia la que reine en nuestras vidas, la que gobierne nuestras familias. Dile: invocamos tu presencia sobre nuestra casa. Llena nuestra casa de tu gloria, y que sea echada fuera toda presencia que no tiene que ver contigo. Dile: Señor, yo renuncio a toda posible maldición que estaba sobre mi vida por haber participado yo, mis antepasados, en actividades relacionadas con el reino de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, toda autoridad que el enemigo tenía en contra mí ha sido anulada en la cruz del Calvario por la obra de Jesús, a quien le entrego mi vida en este día. Y creo que así será sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Dile: Señor, te los entrego a ti. Perdón si de alguna forma los entregué a Moloch. Renuncio a ese sacrificio que hice en ignorancia, pero hoy, conociendo todo esto, Señor, te los dedico a ti. Son tuyos. Haz lo que quieras con ellos, haz lo que quieras conmigo. Nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestra vida es para ti y para nadie más, porque tú eres el único Dios y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, a quien te entregamos nuestras vidas. Si nunca lo has hecho, dilo: hoy te lo entrego. Límpiame con tu sangre y ven a reinar en mi corazón.
sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Dios, que venga tu bendición sobre tu iglesia. Que en el nombre de Jesús toda maldición sea echada fuera. Que todo daño causado por espíritus demoníacos sea revertido en este momento. Que se vea personas padeciendo en sus finanzas, Señor, por espíritus demoníacos que estaban trayendo destrucción. Que vengan tiempos de sanidad y restauración y bendición desde los cielos. Que se había familias, Señor, en una actitud de contienda, de discordia. Hoy toda presencia demoníaca es echada fuera en el nombre de Jesús, y que vengan tiempos de paz dadas por tu Espíritu. Que si había personas enfermas por espíritus de enfermedad en este momento, que han renunciado a ellos, te ordenamos todo espíritu de enfermedad que sueltes al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. No es una pregunta, es una orden. Los dejas en este instante y te vas de su cuerpo físico, de su mente, de su alma, y son sanos en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Consume con tu fuego, Señor, toda enfermedad y echa fuera todo espíritu de enfermedad. Señor, que los cielos se abran, y conforme a tu promesa, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y es lo que hoy estamos haciendo, humillándonos delante de ti, buscando tu rostro, rindiéndonos a ti, perdonaré sus pecados. Gracias porque nos has hecho libres, porque no hay más condenación, porque lo que hicimos ya quedó atrás. Yo oiré desde los cielos, gracias porque vienen nuevos tiempos en la relación de mucha gente, y sanaré su tierra. Gracias porque vienen tiempos de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que así sea.